están? Qué bueno que nos acompañan en esto que es Otras Miradas. Hoy estamos estrenando el capítulo 4 en este espacio en el que hemos platicado sobre salud mental, particularmente depresión. Hablamos en febrero sobre amor, cómo desmitificar el amor romántico. En marzo platicamos sobre historias personales de mujeres y cómo desde nuestras historias propias podemos hacer cambios colectivos. Y hoy, en abril, vamos a platicar sobre infancias. Pero antes de presentarles a quienes nos acompañan el día de hoy, yo les quiero invitar a que por favor nos sigan en nuestras redes sociales. En este momento están apareciendo en pantalla nuestras direcciones de los canales en redes sociales de Capital 21. Si ustedes nos buscan en YouTube, ahí van a encontrar nuestros programas anteriores de Otras Miradas. Por favor, consúltenlos. Para nosotros, para este espacio y para este equipo, lo más importante es que junto con ustedes logremos crear, hacer comunidad y sobre todo que la información que les estamos proporcionando les sirva. Y bueno, les decía, hoy vamos a platicar sobre infancias, cómo estamos educando a nuestros niños y a nuestras niñas en temas como equidad, en temas de derechos. Sabemos cuáles son sus derechos, nuestros niños y nuestras niñas saben cuáles son sus derechos. Estamos fomentando también en ellos y ellas el hábito de ahorrar, como estamos en estos temas. Y bueno, para esto me da de verdad muchísimo gusto dar la bienvenida a Ingrid Pacheco Victorio. Ella es coordinadora de divulgación del Museo Interactivo de Economía, el MIDE. Muy bienvenida, Ingrid, gracias. Gracias, Olimpia, muchas gracias. Y también, por supuesto, me da mucho gusto recibir a Ricardo Ayllón. Él es coordinador de metodología en Gendes, Género y Desarrollo AC. Muy bienvenido, Ricardo, nuevamente, gracias. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Y bueno, también doy la bienvenida, por supuesto, a Rosalba Cruz. Ella es cantautora, gestora cultural, productora, palabrera y curandera de la voz. Me encanta tu presentación. Gracias, Ros. Gracias, Oli. Encantada de estar aquí. Y bueno, pues vamos a platicar también con 4 invitadas especiales que tenemos el día de hoy y que nos van a ayudar a dar guía a la charla que tendremos el día de hoy. Ellos son y ellas Violeta, Valentina, José Raúl y Alexis. Ellos tienen entre 8 y 10 años y nos van a platicar en principio sobre qué les significa ser niño, ser niña, si saben qué es la diversidad, qué es el machismo y si lloran igual los niños y las niñas. Vamos con ellos y ellas. Que puedo hacer lo que yo pueda, lo que yo sueñe, y eso es lo que significa para mí. Y ser libre. Es una experiencia bonita de ser niña porque pues es bonito que te limpies el pelo, que te peinen. Como que tener más oportunidades, por ejemplo, si yo quiero jugar un juego que a mí me gusta todavía, no sé, mi mamá o mi papá ya no es tan divertido para ellos. O sea, tengo que aprovechar mi niñez, porque cuando sea grande no voy a tener responsabilidad, ¿no? Yo me describiría que puedo jugar, vivir y estudiar. Ellos pueden ser libres de decidir a quién prefiere y a quién no prefiere. Pues es lo que distingue a un hombre y a una mujer. Cuando tú piensas algo y los niños te imponen esa cosa y cuando tú quieres jugar fútbol, quieres ser bombera, quieres ser policía, te lo impiden y te lo impiden. Sí, es lo que un hombre quiere que la mujer haga lo que el hombre dice. No pueden llorar de lo que sea. O sea, si le dicen, no había zanahoria, pero sí había jitomate, y te trae un jitomate, no puedes llorar por eso. Depende, porque los niños a veces no tenemos muchos sentimientos, pero las niñas sí. Porque los niños, si tenemos algo que perdemos o que nos regañan, sí podemos llorar. Pero las niñas también pueden tener un poquito más de sentimientos. Porque algunos pueden tener sentimientos diferentes y pueden llorar diferentes, o sea, pueden llorar
en silencio y otros lloran fuerte. Bueno, pues ahí están las primeras opiniones de estos y estas invitadas especiales también del día de hoy. Rose, tú trabajas, haces talleres para niños, para niñas, les enseñas el poder de la voz. ¿Qué te significa trabajar con infancias, no? ¿Qué te mueve, qué te conmueve, qué te hace sonreír, qué te hace llorar, Rose? Bueno, principalmente porque la infancia, la primera infancia, es como el momento más importante de la vida de una persona, ¿no? Es donde se fraguan y se fundamenta, digamos, la estructura de un ser humano, de una persona. Entonces, me parece como de suma importancia que las personas que van a ser papás o mamás sepan esto, ¿no? Porque pues nos encontramos generalmente, somos una sociedad de personas heridas, ¿no? En nuestra infancia, que estamos constantemente luchando para sanar las heridas o los estereotipos que nos sembraron desde que éramos pequeños y pequeñas, como bien lo dicen los invitados y las invitadas especiales, ¿no? Nos siembran estereotipos, nos fracturan de nuestra voz. Bueno, yo que soy especialista de la voz, nos fracturan de nuestra voz y de nuestra palabra, y esto tiene implicaciones graves porque vamos formando comunidades y una sociedad de personas fracturadas, y una persona fracturada es una persona que no tiene claridad, que es fácil de dominar, que es muy fácil que entre en ciclos de violencia y no lo pueda ver, no lo pueda verbalizar, ¿no? A mí me gusta mucho trabajar con infancias a través de la música y las canciones, porque la música es muy generosa, además de que te permite desarrollar habilidades como el ritmo, el oído, habilidades para bailar, el sentido del cuerpo, ¿no? Como ser consciente de mi cuerpo. También nos permite mirar, contemplar la historia a través de las canciones. Las canciones son una puerta al conocimiento generosísima, maravillosa, y un conocimiento social, digamos, histórico, y también un autoconocimiento, que es la forma en la que yo pienso como artista y como palabrera, que se puede contrarrestar toda esta presión de estereotipos de la sociedad. Digamos que no es como la solución, pero sí se puede como ahí hacer un contrapeso. Claro, un conocimiento social, nos dice Rose a través de las canciones, qué importante, ¿no? También el trabajar todo esto de las emociones con los niños a través del arte y las niñas. Ricardo Gendes realizó recientemente un trabajo muy importante llamado Jugando a ser grandes, cómo aprenden los niños a ser hombres, que es muy revelador también, ¿no? Y que es un estudio muy amplio, pero yo quisiera pedir que empezaras platicándonos sobre, bueno, primero cómo deciden, en dónde hacen esta investigación, por qué en estos lugares, y que nos centremos en principio en las emociones, ¿no? En qué encontraron justo en este tema de las emociones en este estudio. Claro que sí, muchas gracias. Se hizo una investigación en Gendes acerca de qué mensajes recibimos acerca de lo que significa ser un hombre, y que justo esto pues va formando, ¿no? Como ya lo decía Rose, pues la identidad, en este caso de los niños. Decimos esto de la socialización de género, ¿no? Que las familias, la escuela, las amistades, pues son todos los mensajes que se reciben. En esta investigación, pues por primera vez en Gendes, decidimos trabajar en primera infancia con preescolares de 4 a 6 años, luego nos fuimos a primaria y luego a secundaria. Escuchar sus voces eran fundamentales, no solo de los niños, sino también de las niñas y las adolescentes, y además escuchar las voces de quienes están alrededor de estas poblaciones, es decir, mamás, papás, personas cuidadoras y docentes, porque pues al final es la gente que va socializando. Y efectivamente, uno de los temas que nos dimos cuenta en estas poblaciones fue que la parte de las emociones, sobre todo para los niños, pues sigue siendo esta mirada bien tradicional, en donde hay determinadas emociones que se permiten expresar, sobre todo la ira, ¿no? El enojo,
y a través de formas de maltrato, del golpe, ¿no? de esta como pues, violencia escolar o maltrato escolar, ¿no? Que le llaman el bullying. Y además, muy normalizado también, ¿no? Por todo el contexto, es como, bueno, pues así juegan los niños. Entonces, se ve muy claro, nos decían, si tengo miedo, si tengo tristeza, pues luego no sé a quién decirle, porque si le digo a mi papá, me va a decir que no. Si le digo a la maestra, luego no sabe qué hacer. Entonces también nos habla de cómo a veces no sabemos tampoco qué hacer como personas adultas con las emociones que expresan los niños o las niñas. Y entonces nos dicen los niños, mejor ya no le digo, mejor me quedo callado. O como luego aprueban más el golpe, el maltrato, pues creo que va por ahí, ¿no? Entonces, claro, vamos influyendo en cómo tanto van interpretando, van incorporando y la manera en que lo van expresando. Este estudio se decidió hacerlo en 4 ciudades en nuestro país, en 2 fronteras, en Tijuana y en Tuxtla, ¿no? Para saber qué pasaba con estas poblaciones, también en Ciudad de México y en Monterrey. Pues sorprendentemente no hay grandes diferencias, hay cosas que se van normalizando y una de ellas justo es esto, las emociones que se permiten más para niñas, para niños, es decir, podíamos ver a las niñas que nos decían, claro, yo puedo llorar, pero a ellas sí decían, si me enojo, no. O sea, las niñas se ven feas si nos enojamos, decían. Claro. Entonces sí, vemos cómo esta mirada tradicional pues sigue prevaleciendo. Oímos ahorita a las niñas y a los niños, saben lo que es y eso es algo que hemos encontrado. Algunas veces ya tienen mucha información, sin embargo la conducta pues sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma. ¿Y cómo hacerle, Ingrid, trabajando con infancias para ir cambiando justo estas miradas, ¿no? Ir en contra de estos estereotipos de los que nos hablan Rose y Ricardo? ¿Cómo le hace, por ejemplo, el MIDE para ir en contra de estos estereotipos y para darles una mirada diferente a los niños y las niñas? Sí, pues creo que lo han resaltado muy bien. Las infancias y las primeras infancias son fundamentales para el desarrollo de todas las personas y entonces justo en el MIDE normalmente nosotros nos hemos enfocado en la comunidad estudiantil y en personas entre los 15 y 25 años, pero también nos damos cuenta que poder llegar a otras personas incluso más pequeñas nos va a permitir también desarrollar y fomentar hábitos que son fundamentales, así como cuando nuestros papás nos enseñan a lavarnos los dientes, a bañarnos todo el tiempo, cosas que aprendemos desde que somos muy pequeños. También la relación con el dinero y el manejo de ese dinero es que mientras a más temprana edad nos familiaricemos con esos temas, pues va a ser algo mucho más cotidiano y mucho más común y mucho más natural conforme vayamos creciendo y esa naturalidad va a hacer que nuestra relación con ese tema sea cada vez más eficiente, ¿no? La idea es que las niñas y niños se empoderen desde que son pequeños y que sepan, nosotros en el museo decimos que la economía es la ciencia de las decisiones y esas decisiones las tomamos todas las personas todo el tiempo. Si me voy a dormir 5 minutos más o ya me despierto, cómo me voy a ir a la escuela, qué voy a hacer en la escuela, con quién me voy a juntar de mis amiguitas, qué vamos a jugar, qué tareas vamos a hacer en casa de quién, cómo vamos a formar equipos entre nosotras. Todas esas son decisiones y lo que le decimos a las niñas y niños en el MIDE es, tú, no importa la edad que tengas, eres un agente de la economía, eres parte de la economía porque tomas decisiones no solo con el dinero, sino con tu tiempo, con las cosas que quieres hacer con tu familia, cómo te quieres vestir para una fiesta de tus amigas o amigos, es decir, todo el tiempo estamos tomando esas decisiones y al hacerlo las niñas y niños se empoderan y se saben partícipes de la actividad económica cotidiana, que no solo tiene que ver con el dinero, pero que eventualmente va a llegar el dinero a sus vidas y que conozcan de dónde viene, cómo se usa y cómo lo podemos ir utilizando cada vez más naturalmente. No, bueno, totalmente. Y además esto que dices de que es la ciencia de las decisiones, pero por supuesto que lo es, ¿no? Ya en la vida adulta de los niños y las niñas, pues regularmente se ve dentro de estos estereotipos que quien lleva el dinero a la casa, pues es quien tiene el poder, ¿no? Entonces,
creo que fomentarles también este tipo de hábitos a las niñas pues las lleva a que estén alertas también con ciertas situaciones que pueden derivar en violencia y que puedan ellas efectivamente tomar sus decisiones y salirse de una situación que no les es favorable, ¿no? Rose, ¿cómo es trabajar con las infancias mostrándoles otros mundos, ¿no? Nos decían en los testimonios los niños y las niñas que se ven siendo niños, niñas libres. ¿Cómo desde el arte fomentarles esto? Sí, mira, yo recuerdo mucho una experiencia que tuve hace algunos años en la colonia donde nací. Hicimos una orquesta de niños y niñas de una colonia con muy pocas oportunidades. Y el proyecto tenía que ver con ofrecerles una opción de conocimiento a través del canto. Entonces hablábamos de algunos personajes como muy importantes que nos inspiran, ¿no? Y para hablar, por ejemplo, de la Revolución Cubana, cantábamos La guitarra del joven soldado de Silvio Rodríguez. Y les explicábamos cuándo escribió esa canción, cómo fue la posrevolución. Para hablarles del movimiento LGBT, le cantábamos el Noa Noa y explicábamos qué era el Noa Noa, cómo era un lugar de ambiente, por qué dice la canción que es un lugar de ambiente, que es un código, era un código de ese tiempo, ¿no? Para hablar, por ejemplo, ese fue como lo más osado. Hablamos de Las venas abiertas de América Latina, que es un libro que amo profundamente, de Eduardo Galeano. Cantamos la canción de América de Los Tigres del Norte con René de Calle 13. Y entonces de esa manera los niños y las niñas podían conocer parte de la historia de Latinoamérica y algunos movimientos sociales, y entonces el impacto no solo lo tenían como de manera individual, sino que impactó en sus familias de manera impresionante. Y bueno, principalmente el objetivo, o bueno, uno de los objetivos era que tuviera un impacto en su cuerpo, cantando, ¿no? Como la experiencia que ellos y ellas tenían. Hoy, la mayoría de esos niños ya hoy tienen 20, 22 años y es muy hermoso de verdad el impacto que tuvimos en sus vidas. O sea, no digo que, no, les solucionamos la vida, pero sí tuvimos un gran impacto en las decisiones que tomaron. O sea, para decidir qué carrera estudiar, ha sido muy hermoso, e incluso en momentos que han tenido crisis, ese proyecto generó comunidad, porque el arte siempre genera comunidad. Eso es muy importante, y el arte siempre va a tener un impacto comunitario y a largo plazo social. Entonces esos niños son agentes de impacto a corto, mediano y largo plazo, ya en esa colonia, ¿no? Que es una semilla que sembramos nosotros hace algunos años. La mayoría de esos niños se dedican a áreas artísticas y sociales. Es una cosa muy hermosa. La verdad es que es un logro muy bello. No, bueno, pues qué bonito. Pues con esto nos vamos, con esta idea justo nos vamos a ir a un corte. El arte genera siempre comunidad. No se vayan, regresamos bien rápido. Esto es Otras Miradas. Que siguen con nosotros, con nosotras. Esto es Otras Miradas y hoy estamos platicando sobre infancia, sobre derechos, sobre el arte como algo que conmueve a los niños y que les puede mover sus emociones y educar de manera diferente. Pero antes de continuar vamos a, bueno, por supuesto estamos platicando con Ingrid Pacheco de MIDE, con Ricardo Ayllón de Gendes, con Rosalba Cruz, cantautora, productora. Y bueno, pues estamos teniendo también en esta mesa los testimonios de 4 niños, 2 niñas y 2 niños, que nos están dando guía también para poder hilar esta charla que tenemos el día de hoy. Y entonces vamos con ellos, con ellas, con Violeta, Valentina, José Raúl y Alexis, que ahora nos van a platicar sobre qué actividades hacen con sus mamás particularmente y qué actividades hacen con sus papás. También nos dicen qué opinan de quienes dicen que las niñas tienen que vestir de rosa y los niños de azul, y por qué las niñas sí
sí pueden jugar fútbol. Mi papá juega, me lleva a lugares y mi mamá jugamos y vemos películas. Y me lleva a la escuela y me lleva a comer y me lleva. Mi mamá me cuida, me apoya, me explica algo cuando pues, yo no entiendo, está conmigo, me escucha. Y pues el de mi papá es como mi abuelito que pues me cuida, me consiente, me lleva a lugares, pues, y así. Pues con mi mamá luego, pues juego, le ayudo a hacer limpieza y pues hago con ella tarea. Con mi papá, también hago tarea con él, me arreglo junto a él. Lo que mi papá hace es juega conmigo y mi mamá me lleva a la escuela, a veces me ayuda con las tareas y juega conmigo. Que no está bien porque nosotros nos podemos vestir de lo que queramos. Que está mal, pues, porque pues, el color no tiene género. Opino que es injusto porque también las niñas pueden vestirse de cualquier color. No, porque las niñas también pueden escoger el color azul y los niños igual el rosa. Cada vestido es diferente, es de colores, también el de los niños. Que las niñas pueden hacer lo mismo que los niños. Jugar fútbol, básquetbol, armar robots, algo que hagan los niños y que las niñas también puedan, hasta mejor. No tienen que decirle, los hombres no le tienen que decir a las mujeres, oye, tú no puedes jugar fútbol. Si a un niño le gusta jugar con Barbies, pues no pasa nada. Habilidades por correr, si son veloces. Porque también pueden tener las mismas habilidades en el fútbol que también los niños. Para que cuando seas grande y quieras algo demasiado, lo puedas conseguir, yo pienso. Yo me los guardo para que cuando sea grande pueda tener lo que yo quiero, una casa, una mansión. Para que se me haga un hábito así de que cuando esté grande no le diga a mi mamá, mamá, ¿me compras esto? Mamá, ¿me compras esto otro? Mamá, ¿me compras, no sé, algo? Cosas. Y así nada más decirle a mi mamá que sí, mamá, me voy a comprar esto con mi dinero. Pues a veces los ocupo para un regalo o pues para algo que siempre he deseado. A veces me compro ropa o zapatos. Bueno, pues ahí están los testimonios y lo que opinan también de estos estereotipos, los niños y las niñas, de si ellas tienen que vestir siempre de rosa, si ellos siempre de azul. Interesante lo que nos responden. Ricardo, ¿cómo les fue en el estudio de Jugando a Ser Grandes justo con esto, con el machismo, con los estereotipos? ¿Qué están opinando nuestras infancias? Pues en general diría yo que no hay un buen panorama, ¿no? Creo que muchas de las cosas que vimos pueden ser un tanto desalentadoras. Hablando de papás y mamás, por ejemplo, Claro. Veíamos en su gran mayoría una soledad de niños y niñas que decían, bueno, para empezar, muchos de los papás no estaban. Claro. Otros que estaban en el trabajo, ¿no? Siguiendo el rol justo del proveedor, tal. Pero también pasaba que cuando no había papá, por la razón que sea, ¿no? Mamá, pues estaba haciendo esta doble o triple jornada y había mamás que nos decían, claro, o sea, yo sé que es importante hablar con mi hija, con mi hijo, pero llego tan cansada y hay que ver cosas de casa, ¿no? En fin, 1000 cosas. Claro. ¿A qué hora? ¿No? O sea, entonces, ver eso, darnos cuenta también de las abuelitas, los abuelitos, en las infancias en Tijuana, ¿no? Decían, de pronto los niños acá tienen muchos papás y muchas mamás. De pronto lo trae el tío, el primo, la prima.
temas que salieron desafortunadamente pues de abusos sexuales, de padrastros, papá, en fin, una gama ahí en su gran mayoría. Ahora, para no quedarnos como la desesperanza, encontrábamos papás que decían, yo quiero estar, llevo a la escuela, estoy, y muchos decían, y aunque quiera, luego las empresas no me dejan. Como que no hay estos espacios todavía en algunas instancias, pues para también como hombre, como papá, estar, hacerme cargo, ir, que para otros puede ser como muy conveniente, ¿no? Pues al cabo va la mamá. Y también veíamos esto que salió ahorita, de que muchas actividades que hacemos como hombres es, pues la llevo a jugar, voy al partido, y a mamá le tocan los límites, a mamá le toca la educación, a mamá le toca, y entonces de pronto es como, pues con el papá está bien chido pasársela, y con ella no, porque ella es la de los límites. Entonces, bueno, también ahí pasan estas cosas que sí, ¿no? Como papás nos damos cuenta, y entonces, bueno, ¿y ahora qué puedo hacer al respecto? Y esa era como como decimos, esta luz, ¿no? Que hay, porque decían, si quiero, ¿cómo puedo hacerle? Es decir, no en todos había una idea de cerrarse a estos temas, sino sí había apertura, sí había esta posibilidad de hagamos esto, puedo hacer esto, puedo dialogarlo, ¿no? Entonces era como que nos vemos en un punto de quiebre entre ideas muy tradicionales que prevalecen y por otro lado mucha gente, docentes, activistas, sociedad civil, con la que nos encontramos, con la gana de hacer cosas, como interviniendo y apoyando a mamás y papás, pues a otro camino, hacia la igualdad y hacia el buen trato. Ay, hacia la igualdad y el buen trato, Ingrid, que también tiene mucho que ver con esto que comenta Ricardo, que cómo haría la diferencia el escuchar a nuestras infancias, el dialogar más con ellos y con ellas, el dedicarles más tiempo, aunque es cierto, de pronto, pues el tema de el hacerse cargo también de nuestras infancias, pues recae mucho en las mujeres, ¿no? Y aunque las mujeres ya estamos en el tema laboral muy integradas profesionalmente, ¿cómo hacemos también para que la brecha salarial no sea tan dispareja también, ¿no? Bueno, o para que siga existiendo pues esta brecha salarial. Sí, creo que es súper fundamental, retomando lo que decían las niñas y niños, cómo hacen alusión a mi papá me lleva a cosas lúdicas y mi mamá me apoya, me da de comer, o sea, me sostiene, me lleva a la escuela, o sea, es la persona que, digamos, me encamina hacia lo que tengo que hacer y con mi papá, pues me divierto, hago cosas, pues lúdicas en general, ¿no? Y yo creo que eso también responde a que en general los cuidados en el hogar siempre se han cargado hacia la mujer, ya sea cuidados hacia otras personas, cuidados de enfermedades o incluso el mismo trabajo del hogar, que como bien dices, hay personas, cada vez la fuerza laboral está más compuesta de hombres y mujeres, pero es que tampoco hablamos del trabajo que se realiza en los hogares, del trabajo doméstico que es no remunerado y que es el que nos permite a todas las personas que hoy estamos aquí y las personas que nos ven y las niñas y niños que contestan, les permite salir a hacer todos sus días las actividades, ¿no? Claro. Ese sostén tan fuerte. Entonces, yo creo que o sea, algo súper fundamental es que reconozcamos que estas actividades del hogar son de ambas partes, ¿no? Ya decía Ricardo, es que hay personas que no tienen este chance de salir y además, como lo vemos en México, hay muchas jefaturas del hogar a cargo de mujeres y eso quiere decir que las mujeres están llevando la responsabilidad como proveedoras económicamente, pero al mismo tiempo también tienen que fungir como pues educadoras, como personas que alimentan, que imponen reglas, que dan valores, es decir, son roles que en vez de compartirlos con otra persona los cargan ellas solitas y creo que al final de cuentas pues hacen lo mejor que pueden hacer, ¿no? Yo creo que lo más importante y lo que hemos descubierto también en el MIDE es que
las niñas y niños, como lo vemos en los videos de las respuestas que nos comparten, tienen muchas ideas que a lo mejor a veces podemos subestimar, ¿no? O hay temas como tabús que decimos, no, no hay que decir esto porque aquí están las niñas y los niños. Y no, al hacerlos partícipes de eso desde temprana edad, de cualquier decisión familiar o de cualquier cosa así, les hacemos sentir importantes y les hacemos sentir escuchados. Y creo que cuando escuchamos a las niñas y niños, estamos ayudándoles a tener esta, pues como esta valentía o este sentimiento de que su voz importa y su voz es parte de lo que se hace en su familia, en su escuela, en su comunidad, y al mismo tiempo eso hace que estas personas se vayan como empoderando, se vayan sabiendo partícipes de las actividades que ocurren a su alrededor, ¿no? Que creo que lo más importante es cómo le hacemos para que las niñas y niños crezcan sanos y crezcan felices. Lo decían hace rato, ¿no? Quiero ser feliz, significa ser libre. Entonces, creo que ellos lo tienen ahí y creo que es parte de nosotros como adultos, seamos papás o no, pues como darles este entorno de tranquilidad, de felicidad y hacerlos sentir que son parte, que no tomamos decisiones alrededor de ellos, sino con ellas y ellos, ¿no? Con ellas y ellos, sí. Qué importante esto, Rose. Y también desde el arte, ¿no? Desde despertarles emociones y que puedan ver el mundo desde otras miradas mucho más sensibles. ¿Cómo hacerle para hablarles de estos temas que son duros, ¿no? Que para hablarles de machismo, para explicarles esto, para que lo vayan entendiendo pues a sus edades? Claro, yo siempre digo que tú puedes tener toda la intención de transmitir un conocimiento a alguien o a una comunidad, pero si no hay demanda, es como querer meter algo en una caja que está cerrada con candado. Entonces, el primer paso, creo, en mi experiencia como gestora cultural y formadora, como palabrera, ha sido generar la demanda. O sea, si no hay demanda, no hay manera, no hay manera. Tú puedes ir a los mejores cursos, talleres, diplomados, puede haber 10 asociaciones civiles trabajando en una comunidad, pero si no hay demanda, porque esto es una perspectiva muy capitalista, muy jerárquica, ¿no? De yo sé, yo te enseño, ¿no? Y se subestima el conocimiento comunitario. Claro. Y además no es lo mismo, no es lo mismo una comunidad de la Gustavo Madero que una comunidad de San Cristóbal de las Casas, que una comunidad de Veracruz. Entonces, desde ahí creo que se tiene que cambiar la perspectiva. Para mí, y bueno, la asociación en la que trabajo, ha sido muy importante generar la demanda a través de las canciones. Yo considero y asevero que las canciones, cantarte puede llevar a estados de contemplación y análisis profundos, muy profundos. O sea, no por nada la gente se va a Garibaldi a cantar cuando está triste, ¿no? O cuando está feliz, pues porque procesas, elaboras cosas que difícilmente en otro estado puedes elaborar, ¿no? Entonces, por ejemplo, cantando el Noa Noa, reflexionas y analizas un tema horrible de la historia en el que se perseguía a la gente por su preferencia sexual, ¿no? Y entonces ya tú ni les dices nada, ni les dices, oye, yo te quiero enseñar algo porque yo sé más que tú, no. La misma comunidad te va a demandar el espacio, y no solo lo va a demandar, sino que la misma comunidad se va a organizar para poder reflexionar y disertar sobre temas que por primera vez ven que es un problema, ¿no? Claro. Entonces eso es fundamental. Yo creo que puede haber muy buenas intenciones en la sociedad de mejorar porque tú lo crees, ¿no? Pero si las comunidades no demandan esos espacios de aprendizaje, de formación, de reflexión, no hay inversión que valga. Yo lo creo así. Y además pues hablar abiertamente de temas, Ricardo, que como dice Rose, que tienen que ver con sexualidad, por ejemplo, y que no se hablan abiertamente, ¿no? Que prefieren pues dejarse de lado, no aceptamos que no sabemos del tema, no nos acercamos a quienes nos podrían orientar, y entonces, bueno, pues confundimos a nuestras infancias. Y bueno, justo escuchando a estas voces de estas poblaciones en el tema de sexualidad, escuchábamos que solo sabían, ¿no? Tanto infecciones de transmisión sexual, la parte coital, o sea, lo que tradicionalmente se enseña, y mucho desde el miedo,
Es decir, toda la parte erótica, placer, ¿no? quedaba totalmente a un lado. Obviamente el tema de embarazo, pero otra vez con el miedo. Entonces hablaban como estos temas básicamente. De muchas otras, las identidades, nada, ¿no? Claro, sabían, pero y con estos estereotipos, de decir, ay no, si yo veo a dos hombres besándose, ay guacala, qué asco, ¿no? Y esas frases, pues dichas en niños, pues sí, tanto de Tuxtla, de Monterrey, no era la misma frase, la misma, hasta, ay guacala, el gesto, ¿no? Esta idea justo desde la diversidad, y era, pues es que así dijo mi mamá, así dijo mi papá, claro, lo que vamos aprendiendo. Algo interesante que veíamos era que nos decían, al menos en el imaginario de ellas y de ellos era, si yo tengo dudas de cómo iniciar una relación sexual, decían los jóvenes de secundaria, voy y le pregunto a mi mamá o a mi papá. Y cuando hablábamos con mamás y papás, decían, válgame Dios, y si vienen conmigo, ¿qué les voy a decir? No tengo ni idea de qué les voy a decir, mejor que vayan a la escuela, ¿no? Y ahí les digan. Entonces esto, que luego se pasaban la bolita, ¿no? Entre escuela educa, decían, y la escuela no, pues que los papás también digan, ¿no? Y esa realidad de, bueno, entonces, ¿quién? Y lo que veíamos era eso, pues tanto el miedo de mamás, papás, el desconocimiento del tema, de cómo puedo acercarme, porque lo que pasaba era esto, decían, algunos papás y mamás le decíamos, no, estás muy chiquita todavía no andas en eso. En mis tiempos, hasta la preparatoria, en secundaria no. Y entonces se cerraba la puerta. ¿Y cuál es mi otra opción? Internet. Entonces sabemos, ¿no? Por otra investigación que hicimos, que lo primero que se recurre es Internet. De ahí, bueno, encontramos mil cosas, desinformación, etcétera. Desinformación. Bueno, pues vamos a hacer otra pausa, regresamos a otras miradas para cerrar el tema. Vamos a platicar, por supuesto, de la importancia de fomentar también el hábito del ahorro en nuestros niños y niñas. No se vayan, regresamos bien rápido. Bueno, que siguen con nosotros, con nosotras, aquí en Otras Miradas, donde estamos hablando hoy sobre infancias, derechos, equidad de género, cómo estamos educando a nuestros niños y a nuestras niñas en estos temas. Y bueno, vamos a escuchar a Violeta, Valentina, José Raúl y Alexis, que en esta ocasión nos hablan sobre los derechos de los niños y las niñas, y saben que los niños y las niñas tienen derechos. Vamos con ellos y ellas. Derecho a la vida, derecho a un hogar, derecho a la educación, derecho a, no sé, tener comida. Que puede ser libres sean libres, o sea, que sean libres. Yo identifico que pueden jugar, pueden hacer tarea, pueden limpiar, pueden estudiar y pueden vestirse de cualquier manera. Derechos de vivir, estudiar, ayudarle a nuestros papás y jugar con ellos. Bueno, pues ahí están las opiniones de nuestros otros y otras invitados especiales. Ingrid, pues el hábito del ahorro, que también en la vida adulta puede cambiar vidas, y que también el ejemplo que arrastra, ¿no? Cómo nos ven nuestros niños, nuestras niñas en casa, ¿no? Cómo estamos administrando el dinero, si lo sabemos hacer, porque muchas veces no lo aprendimos, y pues tenemos deudas, los niños, las niñas nos ven viviendo con esta angustia. ¿Cómo le hacemos para fomentar este hábito? Sí, yo creo que, como decíamos hace ratito, ¿no? O sea, una de las cosas que deberíamos aprender desde las primeras infancias siempre es que la relación con el dinero no tiene que ser tormentosa, ni difícil, ni nada, al contrario, ¿no? El dinero nos permite satisfacer muchas necesidades y deseos que tenemos a lo largo de la vida.
Y en el mundo en el que vivimos, pues necesitamos tener dinero para poder comer, para poder vestirnos, para estudiar, para ir a jugar, ¿no? Es decir, necesitamos cambiar esta narrativa de el dinero es malo o no hables de dinero, ¿no? Muchas veces en la familia surgen estos comentarios de no estamos hablando de dinero, no te acerques, o no, este tema no es para ti. Al contrario, hagámonos partícipes lo más temprano que podamos de estos temas, porque se nos van a hacer más cotidianos y más naturales conforme avanza el tiempo, ¿no? Yo les comparto que personalmente cuando era pequeña no tenía este hábito del ahorro fomentado. Sí. Y no pasa nada, ¿no? O sea, no importa qué tan grande o chiquito estés, siempre puedes empezar a ahorrar, pero definitivamente cuando haces de este hábito un camino desde temprana edad, te facilita muchas más cosas. ¿Por qué? Porque te vas habituando, así como sabes que tienes que lavarte los dientes después de comer, ya lo haces a veces hasta de manera automática. Lo mismo pasa con el dinero, ¿no? Te relacionas de una manera distinta con el dinero. Ya no guardas lo que te sobró, sino que al contrario, lo planeas. Dices desde el principio, yo sé que voy a ganar este dinero porque me dan dinero mis papás, porque tengo una beca en la escuela, porque lo que sea, y entonces de ese dinero yo voy a planear desde el principio cuánto voy a guardar y cuánto de lo que me quede disponible voy a gastar en diferentes cosas, ¿no? Entonces creo que al empezar a cambiar ese chip, podemos también empezar a relacionarnos diferente. ¿Por qué? Porque cuando las niñas y niños crezcan y nos hagamos adultos, vamos a enfrentarnos a otros servicios financieros y el ahorro es la base de estos servicios financieros. Cuando empezamos a relacionarnos más con la planeación y con el ahorro, es que entonces podemos hablar de un crédito, de cómo invierto mi dinero para que este dinero crezca, cómo ahorro para muy largo plazo, que es para cuando me retire. Es decir, estos temas que van a estar presentes en nuestra vida adulta, qué mejor que tener como base fundamental al ahorro desde que seas pequeña para que puedas irte sintiendo cada vez más cómoda con esta idea de yo planeo lo que guardo y no guardo lo que me sobra y entonces mi ahorro está en función de pues quién sabe cómo me fue esta vez en lo que gasté, sino yo ya siempre tengo una meta clara de ahorro y ese ahorro me va a permitir cumplir todas las cosas que yo quiero, ¿no? Las niñas y niños lo dicen como pues queremos jugar, queremos ser libres, queremos divertirnos, incluso me gustaría mencionar esto, las mujeres, las niñas, de repente tenemos esta sensación o esta percepción de que nosotras no somos proveedoras o que cuando estemos en pareja no vamos a ser las proveedoras. Y entonces creo que es importante decir desde ahora, tú siempre puedes estar individualmente o en pareja, siendo proveedora o no. Esos ya serán acuerdos que hagas con tu pareja, pero siempre tienes tú la capacidad, siendo niña, siendo mujer, siendo hombre, de ahorrar, de generar tus propios ingresos y que eso te permita siempre como pues desarrollarte y desenvolverte en la vida adulta como tú quieras, ¿no? También está este estigma de no ahorro porque es bien poquito. Pues no importa, ¿no? O sea, si tus papás te dan 10 pesos para gastar en el día, pues a lo mejor puedes gastar 2 y guardar lo demás, o a lo mejor dices, no, pues esta vez quiero ahorrar la mitad y la mitad me la gasto. Es decir, siempre, no tienen que ser cantidades enormes para que empecemos a ahorrar, y creo que eso es lo que podemos decirle a las niñas y niños que de repente cuando son muy pequeños no manejan mucho dinero, ¿no? No tienen que ser cantidades estratosféricas, desde 5 pesos, 10 pesos, 2 pesos, lo que sea, que tengan esta intención de guardarla para usarla en el futuro, para las cosas que tú quieres conseguir para ti. No, totalmente, y que te va a dar independencia y que te va a dar poder de decisión y que de verdad sí creo que este hábito de pronto pues sí puede cambiarte la vida adulta. Rose, en el tema de derechos, ¿tú cómo lo pulsas? Desde el arte también, ¿conocen los niños, las niñas de sus derechos, hablan de eso? Sí, pues ahora ya más que antes, ¿no? Pero no hay que perder de vista una cosa. Conocer tus derechos no es lo mismo que poder acceder a ejercerlos, ¿no? O sea, tú le dices a un niño de la sierra, tienes derecho a la educación, sí, pero ¿cómo accedo para ejercer a ese derecho, ¿no? Entonces, incluso ahorita escuchando a Ingrid, pues sí está bien bonito y me llama mucho la atención, pero de verdad hay familias que no pueden ahorrar. O sea, hay familias que tienen que escoger entre ir a la farmacia a comprar una medicina o comer, ¿no? Por ejemplo.
Y es una situación que se vive porque vivimos en una sociedad capitalista donde hay estratos sociales y donde hay gente que la pasa muy mal. Entonces, pues sí está bien bonito y se oye muy rosa, la verdad, perdón que tenga que ser como el aguafiestas del programa, pero está bien bonito y suena muy, muy lindo, pero vivimos en una sociedad donde hay estratos sociales y hay gente que está muy abajo y la pasa muy mal. Y todavía hay que hacer mucho trabajo para que toda la gente pueda ejercer sus derechos. Yo, por ejemplo, hace 4 años, más o menos, yo fui directora de cultura de un lugar. Y se hablaba mucho del derecho a la cultura y que el derecho a la cultura, y es aquí en Ciudad de México, ni siquiera como no nos vayamos muy lejos, ¿no? Entonces, una familia, por ejemplo, decía, bueno, es que yo vivo en Cuautepec y tú me dices que vaya a escuchar un concierto de una orquesta que es gratuito, que es hasta la Olin Yolistli, ¿no? Y para que yo me pueda mover hasta allá a llevar a toda mi familia, me tengo que gastar un montón de dinero, aunque sea gratis. O sea, es un derecho al que no puedo acceder. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, pues ahí hay que también echarle análisis y también hace falta mucho que trabajar en tema de acceso a los derechos. También quisiera mencionar una cosa que he estado reflexionando en los últimos meses. Actualmente estoy estudiando Derecho y pensaba mucho que luego la gente dice, ay, es que papá gobierno, todo, quieren que papá gobierno les dé todo. Pues claro, porque desde que nos asumimos como sujetos de derecho, ¿no?, a un Estado, pues por supuesto que el Estado nos tiene que dar todas las facilidades para que podamos acceder a nuestros derechos. Y los niños y las niñas tienen que poder acceder a sus derechos. Por supuesto que se ha trabajado mucho, yo misma he sido parte de esa transformación, pero todavía hace falta mucho por hacer. Sí, claro. Hace falta mucho por hacer, sin duda, Rose y Ricardo, porque efectivamente, ¿no?, tenemos que acercar esta información a estas comunidades, a esta sociedad a la que no le es tan fácil acceder a estos derechos que tienen mucho que ver con lo que ustedes vieron en los estudios, ¿no?, en temas de violencia, en temas de información y educación sexual, en derecho a la salud. Sí, totalmente de acuerdo, porque justo hablando de violencia, sumado a todo lo que ya bien comentan, híjole, tenemos ahí una mezcla muy fuerte y muy, muy fea. Nosotros lo que veíamos era no solo pues, la violencia bien normalizada, como decía hace un rato en ambientes escolares, y también, a ver, entendamos toda la violencia estructural que hay, también muchos docentes también la viven, también no la pasan bien, es decir, ver cómo esa violencia escolar, más lo estructural, obviamente lo que pasa en familia, y hay algo que muchas niñas y niños nos decían, que la violencia la aprendían en casa, de lo que vivían ahí y observaban, ¿no? Que es sumado a que también salió todo el tema narcotráfico, de las redes. Algo que me llamaba mucho la atención era cuando se les preguntaba, ¿qué quieres ser de grande? Y era militar, marino, guardia nacional. Decían, a ver, no es que esté mal, pues, pero hay muchas otras formaciones, oficios, ¿no?, que no necesariamente tengan que ser como bélicas, pero claro, es lo que están viendo, es lo que está pasando alrededor. Entonces se vuelve ahí una mezcla muy compleja, toda una suma de violencias que tiene impacto, sí, con las niñas, con los niños, perdón, y aún así, pues las niñas serán todavía las más afectadas. Claro. Claro. Sí, sin duda, sin duda. No sé si quieras decir algo, Ingrid, a este comentario que hace Rose y que tiene mucha razón, ¿no? No es fácil hablar de ahorro cuando pues hay comunidades, hay todavía grupos sociales que no tienen ni lo mínimo, ¿no? Y que pues sí, lo más importante es que puedan tener comida en la mesa. Sí, yo creo que justo vivimos en un país, digo, en general en Latinoamérica, pero en particular en México, en el que la pobreza prevalece. O sea, según datos del Coneval, pues una gran proporción de la población se encuentra en alguna de las líneas de pobreza, ya sea patrimonial, alimenticia, ¿no? Y pues más o menos, no sé, de cada 10 personas, bueno, a lo mejor es mucho, ¿no? Pero, o sea, hay una gran proporción que se encuentra en pobreza extrema, es decir, que no pueden ni siquiera cubrir
la línea de alimentación, ¿no? O sea, la alimentación básica de un día. Entonces, yo creo que justo, como bien lo decía Rose, vivimos en un mundo, en un sistema económico global, en el que pues sí hay órdenes de poder y hay órdenes de jerarquía y todo, y nosotros estamos inmersos en él, ¿no? Ahorita decía algo Ricardo, la violencia y este tipo de cosas son sistémicas, es decir, estamos dentro de un sistema en el que claro, cada quien en su esfera lo vive diferente, en tu género lo vives diferente, en tu profesión, ¿no? Así hablamos de la violencia, pues no es lo mismo lo que pasa con las personas que se dedican al periodismo que con las personas que se dedican a otra profesión en cuanto a seguridad, ¿no? Es decir, todos estamos inmersos en algo sistémico y yo creo que a mí me llama mucho la atención que las niñas y los niños lo tengan tan claro, pero entonces creo que tenemos como sociedad en general un camino muy grande entre cómo vamos a hacer que, ahora que lo saben, como decía Rose, lo puedan hacer, ¿no? Es decir, ahora que yo sé que puedo ahorrar, ¿cómo es que efectivamente puedo conseguir ese dinero y guardarlo? Si es que en realidad en mi familia, pues, no sé, incluso decían hace rato las niñas, cuando les preguntaban qué significaba ser niña, pues que puedo jugar o así. Hay niñas y niños que trabajan desde que son pequeños y que no tienen acceso a eso. Y aunque lo pueden saber o pueden pensar que es un derecho, pues no acceden porque viven en una situación económica que incluso ellos mismos son proveedores de su hogar, ¿no? Forman parte de los proveedores. Entonces, creo que es súper valioso y súper importante poderles compartir estas ideas y que poco a poco nosotros como adultas y adultos vayamos fomentando un camino en el que ellos cada vez puedan no solo conocer esta información, sino saber que pueden ejercerla, ¿no? Empoderarlas y empoderarles y pues dentro del mundo y del sistema en el que vivimos, tratar de encaminarles a que cada vez sean más partícipes y hacerles saber que son agentes de cambio. Que estas cosas que viven ellos mismos las pueden cambiar. Claro, totalmente, y además desde donde estemos cada uno en las profesiones que estamos ejerciendo. Por eso nos parece tan importante en Capital 21 tener sus voces para justo ir sembrando algo, seguirlo discutiendo, que no sea una discusión que se quede en una mesa, sino que sigamos trabajando justo para mejorar la vida de nuestras infancias. Tenemos muy poquito tiempo, yo les quisiera pedir nada más unos segunditos rapidísimo para despedirnos y para que pues, le manden por favor un mensaje a nuestros niños y niñas en el 30 de abril. Rose. Sí, pues nada, que escuchen su cuerpo, que escuchen su corazón. A todas las niñas y a los niños que viven violencia en este país, yo les quiero decir que resistan, que crezcan, que se escuchen y que muy probablemente haya una luz al final del túnel. Ricardo. Gracias, Rose. Yo más bien hablaría a mamás, papás, cuidadoras, cuidadores, que si están viendo este programa, de verdad se informen, tomen conciencia que son justo esta primer núcleo que idealmente sería de cuidados y que a veces no lo son. Entonces, que desde ahí ojalá sean estas personas agentes de cambio hacia igualdad y buen trato, porque yo creo que nadie, ninguna persona, mucho menos niñas y niños, merecemos una vida con violencia. Claro, claro. Muchas gracias, Ricardo. Ingrid. Pues que las niñas y niños sepan que son personas activas en la sociedad, que son personas que son transformadoras, y que muchas esperanzas de todas las generaciones siempre van recayendo en las infancias, que ahora las niñas y niños que vean este programa sepan que son agentes de cambio, que esa información que saben pueden trabajar, organizarse con sus comunidades para cambiarla y que no importa la condición o la situación en la que estén, como decía Rose, siempre van a poder trabajar y siempre van a poder trabajar en ustedes mismos y crear algo bonito para ustedes, para su entorno y que sepan que son parte esencial de la sociedad. Pues muchísimas gracias. Yo les quiero agradecer muchísimo, de verdad, con el corazón, a los tres: Ingrid Pacheco, coordinadora de divulgación del MIDE, gracias. A Ricardo Ayllón, coordinador de metodología en Gendes, muchísimas gracias, Ricardo. Y a Rosalba Cruz, Rose, cantautora, gracias, muchas gracias por haber participado en esta mesa. Y muchísimas gracias a ustedes que nos acompañaron hoy en Otras Miradas. Yo soy Olimpia Velasco, nos vemos la próxima, pero antes les dejo con un mensaje final de nuestros niñas que participaron en este programa. Muchísimas gracias también a Violeta, Valentina, José Raúl y Alexis y a sus papás que nos dieron permiso, papás y mamás que nos dieron permiso
de que participaran en este programa. Nos vemos la próxima. Que se diviertan mucho y que sean felices y que jueguen mucho y que hagan muchas travesuras. Que se la pasen muy bien y de que tengan un bonito día. Que se diviertan en lo que están y pues, que sean felices. Pues les diría que muchas felicidades y que sigan siendo como son, como quieren ser.